Bien, soy el gerente general de la empresa SGM Safety, una empresa consultora en seguridad e higiene industrial, y en esta oportunidad tengo la suerte de poder darles un poco de información respecto a las medidas de seguridad para trabajos donde se generen altas temperaturas. ¿Okay? Para iniciar con la... Vamos a hacer un pequeño resumen o introducción respecto a lo que es la higiene ocupacional, porque básicamente el tema del que vamos a hablar sobre estas medidas de seguridad refiere a higiene ocupacional. ¿Okay? Entonces, el tema de hoy justamente son las medidas de seguridad frente al estrés térmico. Vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones de seguridad. La señorita ya advirtió que apaguemos los celulares o los pongamos en modo vibrador o avión. El que tenga que contestar alguna llamada puede hacerlo sin ningún problema. No necesitan levantar la mano, pedir permiso. En el caso de alguna emergencia igual tenemos una sola salida de emergencia. Está para el lado de ustedes, al lado izquierdo, en la parte superior del auditorio, y seguir las recomendaciones del personal de seguridad o los brigadistas de emergencia, ¿no? Los que deseen ir al servicio higiénico igual pueden hacerlo de manera libre, sin ningún problema. Los papelitos, residuos, los vamos a dejar en los recipientes que estén colocados en la parte posterior del auditorio. Y por sobre todas las cosas, pedirle a todos los participantes bastante actitud positiva, ¿no? Para poder iniciar con esta capacitación y poder hacerlo interactivo. De esa manera aprendemos un poco más. Bien. Empezamos con lo que es la definición de higiene ocupacional o higiene industrial, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Vamos a, en este punto básicamente la higiene ocupacional o la higiene industrial lo que hace es, funciona con tres elementos principales. La primera es la anticipación de lo que podría ser aquellos agentes que puedan afectar al trabajador o a la persona, al ser humano de alguna manera, tanto a la salud física o mental, ¿ok? Reconocemos todos los agentes que podrían generar justamente estos niveles de riesgos potenciales en los trabajadores o en la población laboral. Evaluamos el nivel de exposición, el nivel de exposición y la consecuencia que podría generarle a algún trabajador la exposición justamente a estos agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos que podrían afectar al trabajador, ¿no? Al ser humano. Y por sobre todo plantea elementos de control que permiten que el trabajador pueda no solamente identificar estos riesgos ocupacionales, sino que también pueda mitigarlos. ¿Ok? Definitivamente la eliminación es una medida de control, pero eliminar algunas etapas o procesos del trabajo generaría pues no hacer la actividad, ¿no? En todo caso, lo que vamos a hacer es mitigarlo como medida de control con diferentes herramientas que vamos a ir aprendiéndolo hoy día poco a poco, ¿no? Bien, ¿cuáles son los agentes potenciales que podrían generar afectación al trabajador, al ser humano? En nuestra vida cotidiana nosotros encontramos no solamente en el entorno laboral, sino que también en la vida cotidiana, en la casa, en el hogar, cuando salen a los supermercados, cuando un domingo, un feriado, un día familiar, siempre vamos a encontrar compuestos químicos en todos lados, ¿ok? Si empezamos por la casa, en el mueble del baño, en la parte de abajo, muchos guardan líquidos como lejía, líquidos corrosivos para limpieza del servicio higiénico. O si vamos al dormitorio, encontramos un cofrecito con un montón de cositas que usan a veces las chicas, no más las chicas que los chicos, para maquillarse, después los perfumes, los desodorantes, y algunos se presentan en estados sólidos, otros en estados líquidos o gaseosos, ¿ok? Pero son compuestos químicos y muchas veces decimos, sí tiene una forma de llama, un símbolo en forma de llama con una numeración, pero no sabemos más allá qué podría generarle al ser humano, ¿no? No sabemos cuál es el riesgo, a qué nos exponemos. Y en el trabajo encontramos también muchas cosas como estas que no son identificadas. Pues la higiene ocupacional tiene que ver mucho con este factor o este agente químico, ¿no? Identifica justamente cuáles son esos agentes químicos, cuál es la consecuencia que podría generarnos el nivel de riesgo o la exposición a esos agentes químicos, ¿no?
Hace mucho tiempo, por ejemplo, hace unos 25 años atrás, el benceno se utilizaba en gran porcentaje, si no me equivoco, un 75% de su contenido para la elaboración del thinner. Y hoy en día sabemos que el benceno es cancerígeno, ¿no? Entonces muchas empresas a través de los años han ido eliminando el benceno de estos compuestos, ¿no? Después tenemos también los agentes físicos, ¿no? Cuando ustedes están en el trabajo, están expuestos a ruidos, temperatura, el estrés mismo, el estrés térmico de la temperatura, el estrés laboral también, ¿no? Y hay muchos agentes dentro de lo que es físico que les genera a ustedes incomodidades para trabajar, posiblemente un uniforme que sea demasiado grueso o posiblemente la exposición a una tubería por donde pasa fluido incandescente, ¿no? O fluido caliente que genera cierta temperatura, ¿no? Y el ambiente se vuelve medio hostil para el trabajador, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas se pueden encontrar dentro de los agentes físicos, ¿no? Los agentes biológicos. No sé si ustedes se acuerdan, hace unos 4, 5 o 6 años atrás, si no me equivoco, la famosa fiebre esta en H1N1, ¿cierto? ¿No? Todo el mundo se quedó desesperado, preocupado, no quería salir de sus casas, todo el mundo estaba... Es más, los días de semana no había el tráfico que hay ahora, ¿no? Porque todo el mundo tenía miedo a salir a la calle a contagiarse. Hoy en día, pues el tráfico sigue siendo caótico, ¿no? Pero nos vamos a esta fiebre que de pronto fue un boom y muchas personas creían incluso que era un invento del Estado para subir los precios de algo, ¿no? Para mantener a la gente asustada, algo así, ¿no? Y muchos se quedaban en sus casas. Es más, a mí también me pasó una vez, creo que un vuelo que hice a Malvinas, a una empresa, a hacer un trabajo, llegué con una ligera tos, una ligera garraspera, y cuando bajé del avión había toda una serie de médicos, enfermeros y paramédicos evaluando a cada uno de los que bajábamos del avión, y yo solamente hice, ¿no? Y por eso me quedé 2 días en cuarentena ahí en el aeropuerto, ¿no? Al final esto ya pasó, pero a veces uno no le toma importancia pues a las consecuencias de los riesgos biológicos, ¿no? Ustedes mismos están aquí expuestos a varios riesgos que tienen que ver con el entorno biológico, por contaminación, infección, el mismo tratamiento con los enfermos, los insumos en laboratorio, por ejemplo, ¿no? Y a veces no le tomamos tanta importancia a la protección que debemos tener con respecto a este agente biológico. Tengo un dato que es, por ejemplo, en México, el costo que generó la atención de esta fiebre H1N1 fue de 5 o 540 millones de dólares, si no me equivoco, lo que costó tratar de atender todos este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es un número bastante considerable con respecto a los costos, cuando no se tiene en consideración que este tipo de situaciones podrían preverse o prevenirse, ¿no es cierto? Los riesgos ergonómicos. Tenemos un mal concepto de lo que es la ergonomía y a veces tratamos de adaptar a la persona con el entorno laboral y no al entorno laboral con las diferentes habilidades o aptitudes físicas de las personas, ¿no? Una vez yo me fui a hacer una inspección y encontré a un trabajador que para llegar al botón que activaba el funcionamiento de una faja transportadora tenía que subirse a un banquito, ¿no? Cuando lo correcto es que el botón esté a la altura del trabajador. Entonces, esa es la forma como equivocadamente nosotros pensamos que la ergonomía es que el trabajador tiene que adaptarse al entorno laboral, cuando es al revés, ¿ok? El entorno laboral tiene que darle al trabajador la condición para poder desempeñar su función de manera adecuada y sin sufrir lesiones que puedan alterar la salud o integridad de la persona, ¿no es cierto? Ustedes mismos están ahora sentados en estas sillas y creo que en estas sillas se han sentado muchas veces que han venido a las capacitaciones y yo les pregunto a ustedes si estas sillas son ergonómicas para ustedes. ¿Se sienten cómodos? Posiblemente no, para algunos posiblemente sí, es que de repente todavía no tenemos mucho tiempo sentados aquí, ¿no? Había un profesor que me decía que el cerebro deja de funcionar cuando el trasero empieza a doler, ¿no es cierto? Entonces, de aquí en un par de horas vamos a tener que pararnos y hacer un poco de ejercicios para evitar justamente que esta consecuencia que podría generar el no tener esa ergonomía en los asientos nos permita nuevamente seguir prestando atención a las siguientes exposiciones, ¿no?
Entonces la ergonomía tiene que ver mucho con eso también, ¿no? Que el trabajador tiene que sentirse o estar en un entorno cómodo para realizar su labor adecuadamente, que no le genere lesiones, que no genere incomodidades, que pueda ser un elemento distractor que genere que el trabajador se pueda accidentar, sobre todo, ¿no? Bueno, y los agentes psicosociales, ¿no? Mucho se ha hablado del maltrato o el acoso sexual en el entorno laboral, ¿no? De que el jefe acosa a la empleada o a la secretaria o entre compañeros de trabajo, etcétera, se da mucho el caso, ¿ok? Pero también están los agentes psicosociales cuando el jefe satura de trabajo al colaborador, ¿no? Cuando tienes que hacer 30.000 cosas y no puedes hacer ninguna al final de cuentas, ¿no? Y tienes un montón de carga laboral, un montón de presión, eso también tiene que ver con un agente psicosocial que afecta la integridad del trabajador, ¿no? Y todas esas cosas, pues se ve dentro de lo que es la higiene ocupacional. Esto que acabo de mencionarles es básicamente como una pequeña introducción a lo que vamos a hacer, que tiene que ver mucho con lo que empezábamos a hablar sobre los temas de seguridad para los trabajos donde se generen altas temperaturas, ¿ok? Ahora ya entramos de lleno al asunto, ¿no? Y nos vamos a referir a las temperaturas extremas o abatidas. El Perú, de por sí, es un país que tiene una diversidad de climas. Aquí en la costa, cuando es verano, hace calor. Cuando estamos en tiempo de otoño, invierno, hace frío, pero si te vas a la orilla, ahí así sea verano, invierno, otoño, primavera, todo el año hace frío, ¿no es cierto? Están a 4.800, 5.000 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Si te vas un poquito más hacia la selva, hace mucha calor, llegas a 24, 30 grados centígrados de temperatura durante el día, y a veces llueve intempestivamente y hay vientos bastante fuertes que la temperatura nuevamente baja. Y a veces cuando envías a un trabajador, a un colaborador a desarrollar una actividad profesional fuera de su locación, por decirlo de alguna forma, no tomamos en consideración que ese trabajador tiene que aclimatarse. Este trabajador tiene que tener un tiempo de aproximadamente 1 o 2 semanas para poder aclimatarse al entorno y su cuerpo, ¿okay? Su cuerpo también se adapte a esos nuevos cambios de clima, ya sea al frío, al excesivo calor, ¿no es cierto? Acostumbrarse un poco también al uniforme que se le pueda dotar en su nueva locación de trabajo. 1 o 2 semanas está bien, ¿no? 3 semanas ya eso sería flojera, ¿no? Pero también tenemos que pensar que en estos cambios de temperatura existe también un nivel, ¿no? Un nivel en la temperatura del cuerpo que tenemos que respetar. Y por lo general el ser humano tiene una temperatura corporal de 37 grados centígrados aproximadamente. Un poquito más, un poquito menos en algunos casos. Por ejemplo, en las personas caucásicas, en los blancos, la temperatura puede estar por debajo de los 37 grados, 36 por ahí, ¿no? Y en las personas de color, de piel oscura, su temperatura es un poquito mayor, ¿no? Pero no más de 2 o 3 grados, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando la temperatura pasa estos límites, ¿no? 37, 38 grados y no se tiene esas consideraciones que estaba mencionando hace un momento, sino más bien una persona llega a estar a 40 grados de temperatura, su temperatura corporal. Eso podría ponerlo en grave riesgo, ¿ok? Eso podría ponerlo en grave riesgo. Estar por encima de los 40 o en 40 grados, esto se llama hipertermia, ¿ok? Cuando el cuerpo empieza a tener mucho más temperatura de lo normal, ¿no? Pero ¿qué pasa si estamos o nosotros sobrepasamos los 42 grados centígrados de temperatura corporal? ¿No? Podría decir que estamos al borde de la muerte. Definitivamente uno de los factores que podría generar estar por encima de los 40 grados centígrados es el golpe de calor. Y es cuando el cuerpo deja de emanar líquido o sudar de forma intempestiva, para bruscamente, ¿no? La sudoración. ¿Y qué es la sudoración? ¿Quién de acá hace ejercicio o le gusta hacer ejercicio? Parece que todos hacen ejercicio, ¿no? Todos mientras duermen hacen ejercicio. Pero mientras duermen y hacen ejercicio, ¿no es cierto? El cuerpo emana un líquido, un fluido. Este fluido es la sudoración. ¿Y qué creen ustedes que es la sudoración? ¿Qué hace la sudoración en el cuerpo?
¿Perdón? Enfría, ¿ok? ¿Qué más? Regula, ¿no? El sudor regula la temperatura corporal, lo que nos permite, pues, no llegar a estos límites de 40, 42 grados que ponga en riesgo la salud de la persona. Entonces, fisiológicamente, el cuerpo, de manera automática, una vez que detecta que la temperatura está subiendo a un nivel de riesgo importante, lo que hace es segrega líquido a través de la sudoración para regular la temperatura corporal. ¿Ok? Hay momentos en la que esta situación ya no se puede controlar, ¿no? Cuando la exposición no ha sido advertida, cuando no se ha previsto el ingreso de una persona a un ambiente posiblemente con altas temperaturas, no se ha hecho una medición, ¿no? O posiblemente por alguna razón hubo alguna explosión, una emergencia que hizo que la persona esté expuesta constantemente a cierta temperatura que ya no le permitió tener algún tipo de contingencia, ¿no? El cuerpo sudó todo lo que pudo sudar, pero la temperatura le ganó. Los bomberos, por ejemplo, ustedes ven a los bomberos que están metidos en los incendios, ¿no? Y encima tienen unos trajes bastante pesados y súper gruesos, ¿cierto? Y encima cargan más equipo, y usted dice, ¿y cómo los bomberos no se mueren de golpes de calor? Pero no necesariamente un área que tenga altas temperaturas vaya a generar un estrés térmico, ¿no? No necesariamente, ¿no? En ese caso, los trajes están diseñados para mantener la temperatura corporal. O sea, afuera posiblemente ese traje esté ardiendo en llamas o quemándose o absorbiendo mucha temperatura, pero interiormente hay otras capas que van regulando justamente esa temperatura corporal, que les permite a esos señores seguir trabajando, ¿no? Bien. ¿Qué es el confort térmico? Lo que necesariamente es bueno para mí, no es bueno para ustedes, o no necesariamente es cómodo para ustedes, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ya 10 años, voy a cumplir 11 años de casado, y definitivamente, pues, mi esposa tiene un gran problema, porque ella tiene mucho frío, y yo al contrario tengo mucho calor. Y es una de las cosas en las que no coincidimos, ¿no? Entonces, no necesariamente lo que sea bueno para mí es bueno para ella. Igual para ustedes en el entorno laboral, cuando están dentro de una oficina, a alguien le gusta, pues, que climatice el ambiente y lo ponga a 30 grados, ¿no? Porque hace demasiado frío, y por ahí vino alguien más y dijo, no, bájalo, ponlo a 18 grados, ¿no? Y bajaron la temperatura y nunca podemos estar de acuerdo. Es más, podríamos hacer un censo si queremos, y podríamos preguntar entre todos cuál es el nivel de temperatura que le gustaría que su ambiente de trabajo esté. Y podemos estar entre los 18 grados y 30 grados y nunca nos vamos a poder poner de acuerdo, ¿no? Y es más, y ni siquiera vamos a tener grupos mayoritarios, ¿no? La gran mayoría quiere 25, la gran mayoría quiere 30, simplemente todos van a tener una distinta manera de poder decidir o saber qué es más cómodo para cada uno, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que entender. Sin embargo, también es posible separar grupos, ¿no? Con ciertas características en los ambientes laborales. ¿Alguien aquí trabaja en calderas, en un horno? Sí hay una caldera aquí, creo. Cocina. ¿Quiénes trabajan en cocina? ¿Todos los que trabajan en cocina están expuestos a la misma temperatura? Hay una parte que es más caliente que otras en la cocina, ¿no? Y la parte más caliente es donde estará, pues, las ollas, las hornillas, el fuego directamente, ¿no? Donde se genere el vapor producto de la cocción o el hervor de los líquidos, ¿no es cierto? Y también habrá un sitio donde se acumule justamente esos vapores que emanan de la cocción, ¿no? O de la ebullición de esos líquidos. Pues esas zonas tendrán mucho más temperatura y las personas que estén trabajando en ese ambiente pues tendrán la misma necesidad, ¿no? De disminuir la temperatura corporal o que exista algo que les permita ventilar o refrescar esa temperatura en ese ambiente. A diferencia de los que posiblemente estén en la zona de almacenamiento en los frigoríficos, por ejemplo, donde estén las verduras, donde se estén encargando de otras partes de la cocina, ¿no?
Entonces se pueden agrupar, ¿no? Por ambientes de trabajo, ¿no? Segregar por ambiente de trabajo para poder considerar qué personas pueden estar más expuestas o menos expuestas a las temperaturas. ¿Ok? ¿De qué forma o qué cosas debería yo evaluar en este caso? Pues uno es la temperatura o la temporada del año, ¿no? La temporada del año. Verificar pues si es invierno o si es verano. Si es invierno o si es verano, perdón, y estoy trabajando en la cocina y tengo mucha temperatura adentro y tengo mucha temperatura ambiental también, debería tener yo algo que recircule esa temperatura en el ambiente que me permita a mí como trabajador tener mayor comodidad. ¿Ok? Verificar la temperatura exterior también. Si afuera está haciendo mucho frío y adentro está haciendo mucho calor, en la cocina, por ejemplo, yo no podría dejar que ese trabajador luego salga y bruscamente se exponga a una temperatura baja, porque eso podría generarle también un problema de salud, ¿no es cierto? Son consideraciones que habría que tomar en cuenta para verificar el confort o dar algunos controles para el confort del trabajador, ¿no? La humedad relativa, ¿no? Ver si la humedad en el ambiente, ya sea dentro del ambiente de trabajo o ambiental, afuera, ¿no? Está por encima del 90%, está al 100%, o es una zona bastante seca. Hay que tener esas consideraciones. Las prácticas culturales también. Hay personas que les gusta estar bastante abrigadas, y es que así vienen generación tras generación diciendo de esa manera, ¿no? Por ejemplo, en ciertas partes de Canadá hay lugares donde hace mucho calor, ¿ok? Pero solamente le dura 2 meses. Y las personas van y uno llega de frío y se abriga porque hace frío, pero ellos están acostumbrados ya al sol y salen en shorts, sacan su banquita, su sombrilla y se ponen a tomar el sol, mientras uno está súper abrigado, hasta que les llegue el invierno y bajan hasta 30 grados centígrados y ahí sí pues eso le dura 6 meses, ¿no? El invierno a los canadienses. Pero son prácticas culturales que hay que respetar también y hay que entender a los trabajadores. No se envía una solicitud laboral donde se diga requiero personas para el puesto de que tengan estas costumbres, ¿no? De Lima o de la sierra o de la selva, ¿no? Porque estaríamos yendo un poco en contra o a favor de la discriminación laboral. Y los hábitos personales, ¿no? ¿Qué hábitos pueda tener cada uno? A uno le gusta tener la ventana abierta, a otro le gusta tener la ventana cerrada, a algunos les gusta estar sin polo, a otros les gusta estar con polo o con más abrigo que lo normal, ¿no es cierto? Algunos tienen mucho más resistencia corporal a ciertas temperaturas, otros no. Entonces, hay que verificar mucho también o evaluar mucho también los hábitos personales, ¿no? Cuando hablamos de estrés térmico, tenemos que hablar también de algo muy importante, que posiblemente ya lo han visto, se los he mencionado en algún momento cuando hemos hecho la charla de lucha contra incendios, que es las formas de transferencia de calor. Y básicamente existen 3 formas de transferencia de calor. La primera es por conducción, la segunda es por convección y por radiación. Vamos a explicar lo que es la conducción. Y una forma fácil y práctica de explicar lo que es la conducción es simplemente transferir la energía calórica de un punto a otro por el mismo cuerpo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si yo coloco una vela sobre la punta de un clavito, por un lado, voy a ir calentándolo, la temperatura va a transferir su energía a través de todo ese cuerpo y va a llegar al otro extremo y al final todo ese cuerpo va a acabar teniendo la misma temperatura. ¿Ok? Por convección. ¿Cómo se explica en esta imagen? Por ejemplo, aquí tengo el fuego, tengo una olla con agua hirviendo, el mango de esta ollita obviamente ya está en contacto o mayor contacto con temperatura por el agua hirviendo, se va transfiriendo el calor por el mismo cuerpo, esto es conducción, hasta que pueda ser perceptible por el trabajador, por la persona, por el cuerpo, por el ser humano. ¿Ok? Entonces, a través de un mismo cuerpo. La otra forma de transferencia de calor es a través de la convección. ¿Y qué es la convección? Bueno, la transferencia de calor a través de la convección se realiza básicamente a través de los fluidos, los vapores, el líquido, ¿no? Y tiene mucho que ver el aire también. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en la cocina y estamos hirviendo sopa, están cocinando sopa, ¿no es cierto? Estos vapores van a comenzar a emanarse de la ebullición.
Estos vapores, si no son capturados por la campana extractora, se van a difuminar, se van a esparcir por todo el ambiente, y esa temperatura va a hacer que la temperatura del ambiente se convierta a la misma temperatura de ese vapor de ebullición. O sea, si estaba la temperatura del ambiente de la cocina a 15 grados, cuando empiecen a cocinar, ese vapor va a aumentar el nivel de temperatura. ¿Ok? Entonces, y no necesito tener yo una exposición directa del fuego sobre un elemento, sino que simplemente el vapor se encargó de repartir o aumentar el nivel de temperatura de ese ambiente. ¿Ok? Y la radiación. Bueno, en este ejemplo se explica claramente cómo el fuego, una vez que genera temperatura en su base, irradia, como el sol con los rayos ultravioletas, ¿no? Irradia calor sobre la piel y te generan quemaduras. Y tú dices, no he tenido contacto con fuego, con nada, ¿no? Sino que simplemente los rayos ultravioletas atraviesan la capa de ozono y en forma de ondas llegan al cuerpo y simplemente generan una incandescencia, unas quemaduras, que no son perceptibles en algunos casos, y en algunos casos la sobreexposición hacen que sea más perceptible, ¿no? Cuando la piel, la dermis, la epidermis empieza a tener afectación justamente por la exposición a los rayos del sol, ¿no? Es una forma simple de explicar esto, ¿no? Hay que tener dos consideraciones cuando queremos hablar de estrés térmico, y eso es básicamente para explicar las fuentes de calor en el trabajo, y es que hay dos formas que hacen que uno pueda determinar la fuente de calor, ¿no? Una es el calor ambiental, ¿ok? Y otra es el calor metabólico, que es generado por la acción física. Cuando el trabajador está desarrollando alguna actividad, quiere decir que cuando empieza a hacer movimiento, desgaste físico, cargar, llevar, jalar, subir, bajar, etcétera, el cuerpo empieza a trabajar de tal manera que el nivel de temperatura va aumentando. ¿Ok? Y yo podría estar haciendo nada, simplemente sentado, y tener la misma temperatura, pero generada por el ambiente. ¿Ok? Pero estoy expuesto a esa temperatura, y el nivel de temperatura corporal también se va a ver involucrado. ¿Ok? Entonces, dos factores importantes. El calor metabólico, que es generado por la acción física, y el calor ambiental. ¿Ok? ¿Cuándo esto empieza a generar un problema en la persona, en el trabajador? Cuando hay una combinación de ambas. Cuando yo estoy generando acción metabólica, movimiento físico, lo que voy a hacer es posiblemente cuando siente el agotamiento, cuando empiece a sudar, cuando empiece a sentir demasiado bochorno en el cuerpo, lo que hago automáticamente, por inercia, el cuerpo hace esto, se detiene. Toma un respiro, se calma, se hidrata, toma un poco de agua y ya está. Pero con respecto a la temperatura ambiental, ¿podríamos tener algún control sobre la temperatura ambiental directamente? No, ¿no es cierto? Tendríamos que mitigarlo. ¿Y cómo mitigamos nosotros? Nos ponemos a buen recaudo. Pones debajo de la sombra, te tratas de cubrir. La idea es no llegar a causar una molestia, ¿no?, en la persona, producto de la combinación de estos dos elementos, la temperatura ambiental y la acción física de la persona. Hay que tomar en consideración algunos temas muy importantes cuando queremos hablar de estrés al calor, ¿no? Y sobre todo una de ellas es la edad, por ejemplo. Una persona cuando está joven, muchacho, hace mucho deporte, mucho ejercicio, posiblemente no le toma ni en cuenta al estrés térmico, porque es normal, ¿no? Estar sudando, estar en acción, el cuerpo tiene mucha energía que entregarle a la vida todavía, ¿no? Pero sin embargo, una persona de avanzada edad, ¿podría estar expuesto a altas temperaturas? Posiblemente sí, pero la reacción del cuerpo no va a ser la misma que la de un muchacho, que la de un joven. El riesgo de que esta persona entre en golpe de calor es mucho mayor, ¿ok? La condición física. Puede ser una persona mayor también, pero puede estar en buen estado físico, deportista, siempre atlético, ¿no? Y puede hacer que no tenga afectación. ¿Okay? Pero es importante evaluar la condición física de la persona. La aclimatación, lo que le decía hace un momento, ¿no? O sea, hay momentos, hay lugares en los que entras a un espacio de trabajo y cambia bruscamente la temperatura del espacio laboral con el entorno ambiental, el exterior. Y no hay un espacio intermedio que te permita ir regulando la temperatura hasta llegar a la temperatura de trabajo. Por ejemplo, las personas que trabajan en los frigoríficos.
llegan de la calle, llegan en bicicleta, corriendo, ¿no? Y se ponen la chaqueta de trabajo, que es un mandil, y entran a los frigoríficos a hacer lo que tienen que hacer. Y el cambio de temperatura es brusca, no hay un proceso de aclimatación, que debería ser una esclusa, donde primero llegues, te hidrates de todas maneras, pases un chequeo médico, llegues a la esclusa, en la esclusa tu cuerpo se adapte poco a poco al cambio de temperatura y luego recién pases a ese espacio donde va a ser la temperatura definitiva para tu trabajo por el tiempo de exposición que tengas. Que puede ser un tiempo de exposición corto, un tiempo de exposición largo, y ya luego lo vamos a ver en unas tablitas cuándo es un tiempo óptimo, ¿no? O cuándo uno tiene que estar ya saliendo de ese espacio o cambiando algunas actitudes, ¿no? Y la otra es la deshidratación. Yo encontré una vez a un trabajador, un soldador, que estaba haciendo trabajos obviamente, de soldadura, tendido. Era mediodía, si no me equivoco, 37 grados de temperatura, más o menos, 37, 40, esto era en la selva, con abundante monóxido acumulado producto de la soldadura, un espacio semicerrado. Esto no era un biombo, sino era más bien tipo una casita, ¿no? Soldando tuberías para el front line, para las tuberías del gasoducto. Entonces yo le pregunto al trabajador, ¿y cómo te hidratas? ¿No? El trabajador me dijo, bueno, yo me tomo una Coca-Cola al mediodía a la hora del almuerzo. Entonces, la hidratación no necesariamente, y no comparto mucho eso, es que la hidratación no necesariamente es tomarse una bebida gaseosa, helada, esperando el mediodía. El cuerpo va perdiendo fluidos durante todo el proceso de trabajo mientras la actividad física o metabólica vaya teniendo acción. Entonces, esa pérdida de fluidos tiene que ser inmediatamente repuesta. Por eso es que en los puntos de trabajo, en los centros de trabajo, siempre tiene que haber puntos de hidratación, ¿no? Y la mejor hidratación es el agua. No podríamos querer hidratarnos con bebidas gaseosas porque estamos generándole otro problema al cuerpo. La mejor hidratación es el agua. Agua perdemos, agua recuperamos, ¿ok? Entonces, esos son unos factores que hay que tomar en cuenta cuando queremos pensar en cómo evaluar o medir el estrés al calor, ¿ok? Bien, hay otros que son los desórdenes al calor que nos genera, ¿no? Cuando empezamos a tener esta exposición a altas temperaturas, que ya sería el estrés térmico. Y una de ellas principalmente sería la alteración de la temperatura. Obviamente nuestra temperatura corporal empieza a subir, empieza a aumentar, uno empieza a sentir bochorno, a enrojecer, por ahí ya están sintiendo estrés térmico, por ejemplo, ¿no? Ya se están echando aire, ¿no? Entonces, la temperatura corporal empieza a tener un cambio, y no necesariamente es cuando el nivel de temperatura aumenta al calor, sino también cuando disminuye, ¿ok? Son dos cosas que hay que tomar en consideración. La fatiga al calor, el cuerpo empieza a sentir cansancio. Cuando hay demasiado calor hay cansancio, hay bochorno, te agitas demasiado, y cuando hay excesivo frío, la mente empieza a atrofiarse, empiezas a tener sueño, ¿no? Los calambres, cuando no hay una buena hidratación, cuando empiezas a perder esa hidratación producto de las altas temperaturas, empiezas a perder también en la hidratación, ¿no? O en la sudoración, estas sales que contienen potasio. Y al perder este potasio, obviamente estás mucho más expuesto a los calambres, ¿ok? Y lo último y lo más grave, pues, es el golpe de calor. Y es lo que le decía yo hace un momento, que los golpes de calor es esa detención brusca de la sudoración. De pronto ya no puedes sudar, ¿no? A mí me pasó un caso que encontramos una vez a un trabajador que ya había dejado de sudar, pero estaba desmayado, inconsciente en el suelo. Lo evacuamos al centro médico. En el centro médico midieron la temperatura y tenía 41 grados de temperatura corporal, pero no estaba sudando. Lo hidrataron, trataron de bajarle la temperatura gradualmente, pero no pudieron. A las 4 horas esa persona falleció. Y es porque ya estaba en el límite, ¿no? Entonces, cuando uno permite que la temperatura corporal llegue al límite, ¿no? Pasemos esos límites aceptables, pues estamos exponiendo a nuestro cuerpo a un grave riesgo, y muchas veces irreversible. El golpe de calor, es decir, prácticamente estás muerto, ¿no? Ya no hay marcha atrás.
Bueno, una de las cosas que hay que tomar en consideración también para concebir, colocar personas en ciertas áreas de trabajo que tengan exposición a altas temperaturas, es considerar también la edad de las personas, el estado físico de esas personas, de esos trabajadores. No podrías poner, en algunos casos he visto que en la zona de calderos de alguna planta, en este caso creo que fue por Uchiza, una planta procesadora de aceite del fruto de la palma, estos calderos tenían como operadores a personas con diferentes características físicas. Había una persona que era bastante bajita, menudita, ¿no? Que tú lo veías a simple vista y dices, esta persona entra un poco en contacto con el calor y se desmaya. Pero la costumbre ya había hecho que tenga ciertas habilidades en el puesto y no tenía ningún problema. Pero había otro trabajador que era demasiado obeso y aparentaba unos 45, 60 años de edad y expuesto a un tipo de trabajo con calderos, ¿no? Entonces, una de las consideraciones también para asignar un puesto de trabajo con altas temperaturas es justamente identificar al tipo de persona que vamos a enviar a esos puestos de trabajo. Y no podríamos enviar a una persona que tiene más posibilidades de sufrir un infarto por su colesterol y encima tengamos que exponerlo a altas temperaturas para generarle una alta deshidratación y generarle o acelerar el proceso de su muerte, ¿no? Entonces hay que considerar el estado físico de las personas, ¿no? La condición anatómica también de las personas, porque trabajar en ambientes con altas temperaturas requiere de mucho desgaste y esfuerzo físico también, ¿no? Bien, acá vamos a hacer un ejercicio para que un poco entendamos cómo es que se puede evaluar justamente la exposición a altas temperaturas. En este caso es un laboratorio de metalografía. En las plantas procesadoras de metalurgia, para el oro, para la plata, lo que hacen es un poco fundir ciertas partes de roca para determinar si tiene, o para determinar el porcentaje de mineral que ellos buscan, tenga ese pedazo de roca. Puede ser plata, oro, plomo, etcétera, ¿no? Y lo que hacen es vacían un molde y después este molde lo vuelven a romper. Entonces, este proceso dura aproximadamente 45 minutos. El trabajador lo que hace es, se coloca el traje, llega al despachador, surtidor, vacía o llena el molde, luego saca el molde, lo rompe y luego lo pasan al laboratorio a verificar qué contenido de mineral tiene o qué porcentaje de mineral tiene. En este caso, para nosotros poder determinar el reconocimiento de la persona potencialmente expuesta a un estrés térmico, es que tenemos que verificar primero la carga, el tiempo de exposición. En este caso, este señor realiza ese trabajo, básicamente aquí en el vacío del molde, de 10 a 15 minutos. Ese es el tiempo de exposición que él tiene, ¿ok? El ciclo de repeticiones, él hace esta misma operación 5 veces al día, ¿ok? Y el régimen de trabajo es moderado. Luego vamos a ver en la tabla a qué corresponde moderado. Aquí hay una acción metabólica por parte de la persona, hay esfuerzo físico, ¿no? Está expuesto también a un traje, ustedes lo ven ahí con el traje, entonces su cuerpo está adaptándose a ese entorno dentro del traje. El traje, si ustedes se dan cuenta, también está un poco suelto, que es un detalle que hay que considerar también en la evaluación de ver la exposición o el riesgo de exposición de personas a puestos de trabajo con altas temperaturas. Como ejercicio, hemos evaluado que el trabajador tiene una exposición de más o menos 10 a 15 minutos, lo repite 5 veces al día y tiene un régimen de trabajo moderado. Entonces el trabajador podría o no, de acuerdo, después de valorar en una tablita, estar expuesto a sufrir algún golpe de calor dentro de ese ambiente. Considerando también que hay una radiación de temperatura, ¿ok? El ambiente, obviamente, por ese líquido, ese metálico incandescente, podría generar mayor temperatura en el ambiente y podría estar por encima de los 37 grados, que es la temperatura normal del ser humano, ¿no? Entonces, para nosotros poder saber si realmente esta persona está
exponiéndose innecesariamente o existe un alto riesgo de afectación al trabajador, existe una norma, que es la norma ISO 7243, que regula justamente los niveles de donde una persona o un trabajador podría exponerse, hasta qué punto, durante qué tiempo y qué consideraciones debería tener para los trabajos que se realicen en ambientes con altas temperaturas, ¿no es cierto? Evalúa justamente el costo metabólico del trabajador, o sea, el desgaste físico que tiene el trabajador dentro del ambiente de trabajo, los factores ambientales, la temperatura del aire, la humedad, el movimiento del aire, el intercambio de temperaturas radiantes y el requerimiento de vestimenta, ¿no? Esta norma nos permite poder garantizar controles administrativos y de ingeniería para para poder lograr conseguir un mejor cuidado de la persona en el puesto de trabajo, ¿ok? ¿Qué nos permite esta evaluación del estrés térmico en esta norma? ¿No? Como resultado de una evaluación cualitativa hay que verificar, ¿no?, si es que en el ambiente de trabajo existe, bajo este patrón o bajo esta norma, existe ese riesgo de exposición a altas temperaturas, o si hay algún trabajador que haya informado, ¿no?, de que siente cierta incomodidad en el trabajo o en su área de trabajo específicamente por excesiva temperatura o una disminución de la temperatura. 2, 3, 4, 5 trabajadores que informen de lo mismo podría estar alertándonos obviamente de un riesgo bastante alto. Y lo que deberíamos hacer en ese caso es generar algunas mediciones para conseguir unos parámetros que puedan luego ser comparados con la norma y determinar si estamos exponiendo al trabajador a un estrés térmico o no. ¿Okay? Lo otro pues, es el juicio personal que indica las condiciones del estrés térmico. Y esto a través de aparatos. Una vez que se tengan los resultados, pues puede determinar si es que hay una afectación considerable o no. La evaluación del estrés térmico a través de esta norma 7243 nos permite hacer mediciones con este aparato, bueno, y hay otros aparatos también, básicamente que nos permite leer de manera empírica, pero no te da un dato preciso de la medición, porque tú puedes hacer una medición ambiental externa o una medición ambiental interna, ¿ok? Entonces, este aparato lo que hace es te da un dato empírico como punto de partida, ¿ok? Entonces, no necesariamente tendrían que cuando se haga la medición tener que considerar que este punto de partida, el dato que me genere al final sea el óptimo, sino que hay que hacer varias mediciones para buscar una media y poder conseguir un resultado final, ¿no? Lo bueno de estos aparatos es que hay una aproximación bastante conservadora y es de fácil uso. No necesitas de utilizar muchos mecanismos para poder determinar un resultado, ¿no? Hay muchos aparatos que se usan en el mercado para poder medir el estrés térmico y te puedan dar una cierta información. Por lo general, para tener un dato más aproximado, lo que se hace es se determinan los puntos de medición. No, un solo punto de medición no te va a determinar automáticamente que es el dato preciso que requiere todo. Sino se determinan varios puntos en el espacio de trabajo para determinar o triangular una media y poder determinar un resultado que me permita tomar decisiones con respecto a los controles posteriores. Bien, aquí en este límite de exposición podemos ver los límites máximos permisibles de exposición y tenemos 3 parámetros, ¿no? Ligero, moderado y pesado. Una de las cosas que se mide es el porcentaje de tiempo de exposición y de no exposición. Cuando hay una exposición del 100% en un límite ligero, quiere decir que el trabajador no está haciendo mucha actividad física, o mejor dicho, 0 actividad física, yo puedo tener una exposición de hasta 30 grados centígrados, ¿no? Como resultado. Pero puede ser que el trabajador esté realizando alguna actividad con un desgaste físico un poco mayor. A esto le llamamos el régimen de trabajo moderado, o aún mucho más el régimen de trabajo pesado. Entonces, esta tabla te arroja los parámetros de temperatura que el trabajador debería estar en temperatura ambiente cuando se realizan ciertas actividades, ¿ok? Y en un porcentaje de tiempo. En este caso, por ejemplo, podemos decir que ligero, o el régimen de trabajo ligero, el trabajador puede estar sentado tranquilamente,
o puede estar haciendo movimientos moderados de los brazos, el tronco, ¿no? En el caso de moderado, pues debe estar el trabajador parado, haciendo trabajos con movimiento de maquinarias, bancos, a veces caminando un poco, y pesado, levantamiento, empujando, tirando, cargando, pasando cosas, ¿no? Entonces, de esa forma podemos determinar en esta tabla si el trabajador, me refiero a jalar, ¿no? El trabajador puede estar expuesto a ciertas temperaturas si tomamos en consideración estos regímenes de trabajo, ¿ok? En la jerarquía de controles o mejor dicho, ¿qué voy a hacer si tengo todo esto que ya hemos anticipado? ¿Qué voy a hacer respecto al tema? Si detecto algún tipo de estrés laboral o estrés térmico en el espacio laboral, ¿no? Existen básicamente tres formas de controlarlo, una de ellas mejor que la otra. Dentro de los 5 parámetros de la jerarquía de controles, hemos tomado 3 que para nosotros consideramos las más importantes, y es como en la literatura también se evidencia, ¿no? En la efectividad, el control de ingeniería tiene mucho que ver, porque muchas veces el estrés térmico no se puede controlar con un equipo de protección personal. O sea, se puede asociar, pero no necesariamente el equipo de protección personal va a lograr conseguir una efectividad al 100%. ¿Ok? Nosotros necesitamos de repente en este espacio ventilar la saturación de temperatura que tenemos, y para eso se necesita una máquina, un equipo, y habría que pensar dentro del ambiente en un diseño de ingeniería que te permita mantener una temperatura. Si analizamos los cuadros anteriores, podemos decir que si un trabajador está expuesto a una actividad laboral alta, ¿ok? El trabajador tiene que cargar, tiene que llevar cosas y está colocándose o tiene colocado un traje constantemente, y su temperatura debería ser no mayor a 25 grados, ¿ok? Pero sin embargo no tengo un diseño de ingeniería que me permita mantener esa temperatura, pues obviamente ese trabajador tiene un alto riesgo de exposición, ¿ok? Entonces, los controles de ingeniería tienen una mayor efectividad en este tipo de casos. Los controles administrativos, vamos a pasarlo por aquí. Sí, los controles administrativos. Bueno, para los controles administrativos podríamos pensar en los puntos de hidratación que requieren los puestos de trabajo que generen altas temperaturas, ¿no? Tener puntos de hidratación, la selección de los trabajadores es importante, ¿no? Como habíamos dicho hace un momento, no podríamos tener a un trabajador expuesto a altas temperaturas que tenga un alto índice de obesidad, ¿no? No podríamos hacer eso porque podríamos perjudicarlo. Luego el entrenamiento. El trabajador tiene que estar entendido del proceso que va a realizar en el entorno que tenga estas altas temperaturas o donde esté expuesto a altas temperaturas. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el ABC de cada uno de esos procesos, actividades o tareas que va a generar? Tiene que estar entendido muy bien del tema, ¿no? Tiene que tener, bueno, una agenda de actividades ambientales calientes, por ejemplo. Que la persona que se encargue del tema de seguridad pueda identificar estas zonas de trabajo y pueda agendar ciertas actividades para que esa persona que esté expuesto a esas altas temperaturas, ya sea frío o calor, pueda generar pausas activas, o algunas paralizaciones del proceso, bueno, no necesariamente el proceso, sino más bien de la ejecución robotizada de la persona, ¿no? O lo otro que podría hacer son intervalos de descanso o rotación laboral, ¿no? Yo no podría tener a una sola persona haciendo exactamente lo mismo todo el día, exponiéndolo a la misma temperatura, porque podría afectarlo considerablemente. Entonces podría tener yo a otra persona que lo reemplace, o podría ser que ese trabajador descanse un cierto periodo de tiempo para que el cuerpo nuevamente se aclimate y regrese nuevamente a la función que estaba realizando, ¿no? Y en los equipos de protección personal habría que considerar mucho lo que es la ropa de protección, ¿no? El tipo de prenda que se va a utilizar. En principio, cuando hay una exposición a altas temperaturas, y vamos a hablar de calor en este caso, la prenda que se utilice tiene que ser, pues, tiene que no ser inflamable en principio, ¿ok? Tiene que tener una composición textil que permita que no se incendie, que no se prenda, que no se inflame, ¿no? Lo otro es el material de fabricación, que sea obviamente un material homologado, que tenga una certificación, porque hoy en día todo el mundo trae tela de China, americana, de todos lados. Entonces,
mandamos a fabricar los uniformes para los trabajadores que están expuestos a altas temperaturas, pero no se ha considerado la evaluación de la ficha técnica de estas telas con las cuales se han fabricado los uniformes. Entonces, cuando el trabajador ingresa al área de trabajo y tiene contacto con una fuente de calor, lo que va a pasar es que ese material, si tiene un alto porcentaje de poliéster, por ejemplo, lo que va a hacer es causarle más bien un daño, ¿no? Y en el caso del material, de las temperaturas bajas, el material que se debería usar es de Gore-Tex, ¿no? Que permite, una impermeabilización entre el espacio o el ambiente frío y la humedad que pueda generar con la piel. Y esto mantiene la temperatura del cuerpo a un nivel estable, ¿no? 37 grados centígrados, que es lo que habíamos mencionado, y no absorbe la humedad, porque si absorbe la humedad, la temperatura del cuerpo también empieza a disminuir, ¿no? Y ya no estamos en una hipertermia, sino una hipotermia, ¿no? Entonces tenemos otra complicación. Y la respetabilidad versus la protección, ¿no? O sea, que el trabajador tiene que considerar que si tienes todos estos dos elementos anteriores respecto a la ropa protectora y no la uso, pues obviamente hay una falta ahí de compromiso con el cuidado o el autocuidado, ¿no? Yo tengo que generar protección, autoprotección conmigo mismo si tengo los materiales. Y si no los tengo, ¿qué hago? Reporto, ¿no? Tengo que reportar, ¿no? Bueno, en algunos casos se da también que hay ropas con sistemas de enfriamiento. A las personas que hacen sandblasting, por ejemplo, que es un caso particular, que hacen sandblasting, que es una especie de pulido, lijado con arena, ¿no? Están metidos dentro de un traje, que este traje justamente tiene un cierto grosor que cuando la arena impacta contra el metal para hacer esta limpieza de la corrosión, esa arena podría también impactar en el cuerpo, y como esa arena es capaz de levantar una capa bastante gruesa de corrosión, podría también lastimar la piel, generarte cortes, amputaciones, heridas, ¿no? Entonces, el traje que usa también es bastante grueso, y la arena puede impactar sin ningún problema, pero internamente el cuerpo va aumentando la temperatura, entonces ese traje tiene un sistema de ventilación interna, ¿no? Entonces, hay trajes que tienen estas composiciones, pero esto es básicamente como ejemplo para que cuando ustedes revisen o evalúen un área de trabajo para ver si existe una exposición a estrés térmico, cuando se evalúen una vez que se identifiquen los controles, podrían determinar que un traje con ventilación podría ser también lo más apropiado, ¿no? Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí? Bien. Espero que les haya servido algo de información. Vamos a invitar a las preguntas. Les agradezco mucho su participación. Invitamos por favor a las preguntas. Un momentito. Quisiera hacerle un comentario. Quien habla trabaja en la central de esterilización y tenemos que mantener 3 tipos de temperaturas. Nosotros tenemos dividida la central en un área roja en la cual tiene que haber ventilación, porque se maneja y se hace la limpieza de los materiales que proceden de todos los consultorios y de la sala de operaciones. Y después tenemos un área en la cual tenemos autoclaves. Bueno, ahora funciona solamente una, antes eran 3, y está a 134 grados. Entonces, y tenemos que tener cerradas las ventanas porque entra el polvo cuando preparamos los materiales. Pero realmente en verano es horrible, porque hace un calor terrible. Y después el almacén tiene que estar a baja temperatura porque evitar la humedad para mantener los materiales. Nuestro problema es que, por ejemplo, en verano sí es terrible. Hay que cerrar todas las ventanas. Hemos puesto en las lunas protección porque mucho resplandecía también. Ya, entonces, y teníamos que estar pues con nuestras mantillas. Pues, claro, en ese caso, por ejemplo, podríamos asociarlo a las últimas presentaciones en las que mencionábamos que no necesariamente un equipo de protección personal es el control más efectivo, ¿no? En este caso yo pensaría más bien en un diseño de ingeniería que permita darles esa comodidad de mantener una temperatura adecuada para el trabajador. Si bien es cierto el ambiente, probablemente necesite esa temperatura, no necesariamente la persona necesite también de la misma temperatura, ¿no? Entonces hay como una sinergia entre lo que es un diseño de ingeniería o un control de diseño de ingeniería, un control administrativo que podría ser una revisión de los procedimientos o los instructivos de en qué momento puedes estar en cuál o tal lugar, ¿no? Y la otra, pues definitivamente el uso del equipo de protección personal que si no se puede cambiar la temperatura de cierto lugar porque lo requiere, tengas que entrar tú con cierto cuidado personal, ¿no?
Tenemos una pregunta en línea, dice, en caso de hipertermia por deporte, ¿cómo podría controlarse rápidamente la temperatura? Bien, una de las consideraciones para la hipertermia cuando se está realizando deporte, en este caso puede ser running, puede ser que estemos corriendo o haciendo bicicleta, y suele pasar muchas veces que las primeras consideraciones es que tenemos que llevar un Camelback con aproximadamente 1.5 o 2 litros de agua, definitivamente. Cuando las rutas son largas y para llegar a una hipertermia definitivamente tiene que ser una maratón por encima de los 42 kilómetros, ¿no? Entonces, y cuando se hace cross country, o sea, cuando se hace campo traviesa y maratón, se tiene que llevar sí o sí bastante dosificación de agua, ¿no? Ya cuando entras a este problema, la idea es que también en este Camelback o esta mochilita lleves una manta térmica. La manta térmica no necesariamente para darte más calor, sino para darte sombra, porque cuando estás corriendo, estás expuesto a la temperatura que genera los rayos del sol. Entonces lo que haces es, bajas la velocidad, definitivamente en algún momento te detienes, pero no te detienes bruscamente, luego te sientas y te das sombra con esta manta térmica. Lo que va a hacer esta manta térmica, a diferencia de cualquier otra manta que podamos utilizar, es que si no utilizamos la manta térmica, los rayos ultravioletas van a penetrar, van a pasar. Pero con la manta térmica lo que hace es que recibe los rayos ultravioleta y los retorna. O sea, no absorbe el calor en este caso. Y lo que hace es simplemente darte sombra para poder regular la temperatura corporal, ¿no? Y si hay alguna forma de trasladar a esta persona, probablemente activando un servicio de emergencia, y normalmente cuando se hacen estas rutas, pues hay toda una organización que tiene previsto estas consideraciones, y hay personal de emergencia en diferentes puntos, ¿no? Para poder evacuarlo. Pero uno es la hidratación, parar la actividad física y darse sombra, ¿no? Para regular nuevamente la temperatura corporal. ¿Alguna otra pregunta del auditorio para nuestro ponente? El señor Teobaldo Garay Rodríguez, que nos acompañó esta mañana, evento organizado por la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo del Hospital Cayetano Heredia. Si no hay otra pregunta, le agradecemos su participación con fuertes aplausos, por favor.